En ese siglo donde escribe Marx, si hacemos el listado de los 100 más importantes empresarios, veremos que el 99% de esos 100 son gentes que han venido de las más ínfimas clases sociales. Desde Owen a Carnegie, son niños que trabajan desde los 6 años, barriendo. No tiene nada que ver un estamento con una clase. Pero cuando surge el profeta de la santa pobreza, porque eso es lo que es Marx y eso es lo que fue Blanqui, y lo que empezó a aparecer desde el mediados del siglo XIX, la renovación de las guerras comunistas del Renacimiento, que a su vez habían sido una nostalgia por ese mundo de la santa pobreza, pues entonces hay la gran confusión. Queremos una sociedad sin clases, quiere decir que queremos una sociedad sin estamentos. Efectivamente, no tenemos estamentos. Pero como no queremos reconocer eso, como tenemos la mala fe y mantenemos el equívoco de que las clases son estamentos, pues entonces pasa lo que pasa con Marx. En 1848 el Manifiesto Comunista dice que el mundo se divide en dos grandes clases, la burguesía y el proletariado. En 1867, 19 años más tarde, el día antes de morir, Marx se compra un cuaderno y escribe las clases sociales, porque le da vergüenza llevar 20 años escribiendo sobre esto y no haber definido clase social. ¿Qué escribe? 22 líneas. Esas 22 líneas son el capítulo 52 del final del Capital. Capítulo 52 del tomo 3. ¿Qué dicen esas líneas? Si consideramos las clases en función del origen de los ingresos de sus miembros, no podemos decir que son dos, sino una miriada, porque hay ilimitadas fuentes de ingreso. Curioso. 20 años antes no había más que dos clases. Ahora hay miriadas de clases. Luego resultó que se intentó y se puso en práctica la sociedad sin clases. Y ya sabemos lo que ha sido. Ha tenido muchos ejemplos, desde la China de Mao a la Cuba del actual heredero de Castro, Corea, Mozambique y por supuesto la Unión Soviética y sus satélites. ¿Qué es una sociedad sin clases aplicada? Un grupo donde en vez de haber genealogías, funciona como genealogía la antigüedad del carné del partido. Que son sociedades donde se ha confundido la meta de luchar contra la pobreza con la meta de luchar por la pobreza. O sea, todo este increíble malentendido del comunismo ha sido luchar por los pobres. Y tú dices, ¿pero qué dices? Si lo único que has conseguido es crear inmensas masas de pobres, matar de hambre como no se mataba desde la Alta Edad Media. Eso lo has conseguido, y no un país, 70 países. Tenemos los ejemplos prácticos. Propio hijo Antonio votando Podemos, pero bueno, ¿será posible? ¿Qué puedo hacer? Pues nada, ustedes verán, o sea, así están las cosas. Le quería preguntar hasta qué punto considera usted que el comunismo es un sustituto de la religión. Muchas gracias. Es la gran religión política. O sea, llega un momento en que no se acaba uno de creer los milagros y lo sobrenatural, el más acá, el más allá. Y el comunismo es precisamente el que dice que no hace falta creer en el más allá, que es posible hacer el paraíso terrenal. Así concretamente, a los 3 meses del golpe de Estado de Moscú, al inaugurar el proyecto de la primera estación de metro, Trotsky y Lenin se reúnen, dan un mitin público y Trotsky dice: venimos a crear el paraíso terrenal. Es bastante gracioso en vista de los 78 años que siguieron ese pobre país, pero es que a los rusos les pasa eso, una gente que sufre mucho, quiere dar lecciones a la humanidad, pero es incapaz de aprender. Esto lo dijo un tal Oblomov o algo así.
en tiempos de las guerras napoleónicas, había sido un héroe de las guerras napoleónicas, era un patriota eminente y era un hombre de buena familia. Pero cuando le dijo a Rusia en unas cartas, somos un pueblo desdichado, estamos esperando darle una gran lección al mundo, pero somos radicalmente incapaces de aprender nada. No sabemos escuchar. ¿Saben lo que hicieron con él? Le dieron el primer tratamiento psiquiátrico obligatorio. No volvió a salir de su casa. Sus libros fueron quemados. Su editor fue considerado demente y mandado a la Siberia. Y él quedó en reclusión domiciliaria. El comunismo tiene su crítica, el capitalismo tiene que tener su crítica y tendremos que intentar una sociedad que sea más justa y más igualitaria. Claro, pero acuérdese, hubo el decreto aquel de Diocleciano fijando precio para 1000 artículos. No se le ocurrió a ningún otro ser humano volver a hacer un decreto semejante hasta Robespierre, que en 1792, en pleno reino del terror, también emitió un decreto de máximos. Volvió a pasar exactamente lo mismo. Todos los bienes que estaban incluidos en el decreto desaparecieron al día siguiente. No se había conocido en Francia un desabastecimiento semejante. Cuando hablo de comercio, hablo de eficiencia. Hablo de adaptación del fin a los medios. Hablo de realismo. Hablo de experiencia. Hablo de que es sabotaje todo aquello donde sabemos que nos vamos a tropezar con un escalón y no lo evitamos. El gran problema del comunismo es que diciendo que sin comercio, es decir, por puro acuerdo y solidaridad, vamos a tener más todo. ¿Estamos dispuestos a estudiar e investigar? ¿O simplemente queremos confirmar lo primero que nos dice nuestro corazón? Si usted coge mi libro y traduce las notas que van al tipo del 6, al tipo del 12, que es el del cuerpo principal, dará cuenta que los 3 tomos, cada uno de ellos supera las 1000 páginas. Es decir, que mi investigación, que les he soltado un poco rápido aquí, son 3000 páginas y 20 años de mi vida. Y aún así, hay millones de detalles que no he contado. ¿Por qué es imposible? Porque la realidad es infinita por todas partes, por la derecha, por arriba, por abajo. Ahora, hay una cosa donde no es infinita por prolijidad, sino que es mucho más cualitativa. ¿Queremos saber la verdad? ¿Aceptamos que la verdad es la realidad de las cosas? ¿O pertenecemos a esa secta que dice que la verdad y la realidad son cosas distintas? Yo salí de esa secta con los enemigos del comercio, pero los escribí porque estaba en la secta, o sea, porque me quedaba parte de aquel haberme jugado la vida con la muleta, la bandera roja, y diciendo que la guerra civil, la lucha de clases, que era la única forma de llegar a la riqueza y a la justicia. Así fue. Me temo que sus hijos y sus nietos lo van a repetir. ¿Demonios? ¿Por qué? Pues me temo que lo van a repetir. Y no es que lo diga yo, lo dice el mundo. Han sido 100 años de decirlo de 100 maneras, no hay duda. Y sin embargo, vuelve y vuelve y vuelve. Y les he dicho, mi hijo más joven votó Podemos. Mi hijo. Yo he estado 20 años estudiando la historia del comercio y del anticomercio. Dense cuenta. El asunto es muy serio. ¿Queremos soñar o queremos ver?